En los últimos años ha estado teniendo crisis del agua, incluso hasta declararse en emergencia. Entonces, frente a esta situación, estamos presentando un documento, una herramienta para el municipio de Pasorapa, que si es bien utilizada, si es valorada, podríamos decir, por todos los actores, se podría hacer realidad y se podría, a lo largo del corto, mediano y largo plazo, atender las necesidades o demandas, ¿no?, o las acciones que necesitan las diferentes comunidades. Han ido y han trabajado, yo valoro mucho a ustedes, ¿no?, los comunarios que han ido y han trabajado, ¿no?, en los diferentes talleres que han tenido para identificar esas necesidades y las posibles alternativas que se tienen, cuidando nuestro recurso vital, el agua, y si no lo tenemos, ¿cómo podemos cosecharlo o cómo podemos tenerlo a lo largo de los 365 días del año? Esto nos está direccionando a que el agua para el consumo humano es importante y es vital para todos nosotros. Agua para el consumo del ganado, ¿no?, la sostenibilidad. Agua para riego, ¿ya?, para nuestras diferentes, la producción agrícola. Pero ¿de dónde? No todos el municipio de Pasorapa tiene el mismo piso ecológico. Tenemos la zona del río que tiene condiciones, ¿no?, grandes para que se riegue por sequía, por inundación. Pero en las alturas, si bien llueve, ¿no?, regularmente, pero no tenemos ese río, tendríamos vertientes, tendremos lagunas, y esta zona del valle, que es la más afectada como año tras año, este año no es la diferencia, no es diferente a los otros años. Este año la zona más afectada podríamos decir que es acá el valle de Pasorapa, a diferencia de las alturas que relativamente están mejor, que posiblemente vamos a tener algo de producción. Entonces, todo esto se ha debido trabajar acá, y si hay que ajustarlo, no duden en trabajar y proponer, porque esto no está hecho en piedra. Y se han podido participar todos, en los que sea, como ya han informado, en realidad todas las vertientes, lagunas, tal vez han faltado muchas que no se han identificado, pero yo creo que sí, la mayor parte tanto de atajados como de vertientes se han identificado, y se ha visto también como sindicatos, como subcentrales, la necesidad de mejorar, por ejemplo, tal vez nos vamos al detalle, los bebederos, porque ahora con los atajados también se han descuidado bastante las vertientes. Yo siempre he dicho que en Pasorapa lo que necesitamos es agua, nada más, porque si tenemos agua, esos potreros ahorita estuvieran una maravilla por riego y no necesitáramos depender de nada más. Lamentablemente el municipio de Pasorapa, por sus características climáticas, es un municipio que llueve, donde llueve poco, y sumados más a estos efectos del cambio climático, en los últimos años ha estado teniendo crisis del agua, incluso hasta declararse en emergencia. Entonces, frente a esta situación, en un proceso de reflexión con las organizaciones sociales, con la sociedad civil y con el gobierno municipal, como Fundación Agrícola Andes hemos organizado una cumbre del agua, donde todos los usuarios, tanto de riego, agua potable, consumo, etcétera, nos hemos reunido a reflexionar cómo podemos resolver este problema, o por lo menos contribuir a resolver. Y en ese contexto se ha decidido que el municipio debería contar con una estrategia municipal de gestión integral de los recursos hídricos, ¿no?, que sea un plan de largo plazo, que permita, reitero, a que Pasorapa resuelva su problemática crítica. Y en ese contexto nos han encomendado a la Fundación Agrícola Andes a liderizar este proceso.
Entonces, en un proceso altamente participativo, conjuntamente las comunidades, sindicatos, etcétera, hemos hecho un diagnóstico de la situación del agua, identificando problemas, potencialidades, etcétera, ¿no? Y este diagnóstico ha derivado en que a partir de ese documento, ya generar lineamientos estratégicos pensando en el mediano y largo plazo. En este contexto, conjuntamente, reitero, las organizaciones se ha definido una estrategia municipal, la cual está prevista para 10 años, tiene componentes de protección de áreas de recarga hídrica, uso responsable del agua, etcétera, varios componentes, riego tecnificado, etcétera, de modo que este municipio cuente con mejores oportunidades, digamos, de tener agua segura en el próximo decenio. Este programa tiene una visión de 10 años, y por la importancia, el gobierno municipal ha declarado como una política municipal, es una ley municipal estratégica, como tal, entonces, está ya, pues, digamos, promulgada esta ley, y el próximo paso es ya buscar el gestionamiento de los recursos para su implementación. Este plan tiene más o menos un presupuesto de 28 millones de bolivianos, y como comprenderás, es un monto muy alto para el municipio, entonces esto quiere decir que tenemos que empezar a gestionar los recursos. Lo interesante de esto es que creo que es una de las pocas leyes que sale de la demanda social, de una problemática. Generalmente las leyes en los municipios o en cualquier lado son más iniciativa del Poder Ejecutivo, ¿no? Y la ley general, la normativa nacional te dice, no, las leyes tienen que venir por demanda social, de una necesidad o un derecho, ¿no?, que tienen las poblaciones. Y en ese contexto fue ese el asunto. Fue una demanda social, encabezó este proceso, digamos, la Central Agropecuaria de Trabajadores Campesinos de Pasorapa. Ellos se constituyeron, digamos, en los líderes de este proceso. Y lo bueno de esto es que tanto el ejecutivo saliente como el entrante estuvieron presentes en la promulgación. Es decir, que el gobierno municipal saliente hizo la promulgación y el gobierno municipal entrante ya asumió el compromiso de implementarlo. Como te digo, ya es una política pública, o sea, más allá de quién sea el alcalde, esto tiene que hacerse porque es una necesidad y es un derecho a la vez de la población. Esta estrategia, en términos generales, tiene 3 componentes. Un componente biofísico, que se trata básicamente de recuperar las áreas de recarga hídrica. En Pasorapa está lloviendo más o menos un promedio de 300 a 400, 500 milímetros, es bajísimo. Entonces, esa poca lluvia que cae hay que almacenarla, hay que absorberla de la manera más eficiente posible. Entonces, para eso hay que trabajar todo lo que es las áreas de recarga hídrica. Tenemos que reforestar, regenerar la vegetación nativa, etcétera, ¿no? De modo que el agua que cae, reitero, de la lluvia, en vez de escurrir, absorba y alimente las fuentes de agua como son las vertientes. Las vertientes son la forma de acceso a agua que tienen casi la mayoría de los pasorapeños. Luego tenemos las lagunas como cosecha de agua, ¿no? Entonces es un componente trabajar en lo biofísico. El otro componente es lo social, el uso responsable del agua. O sea, a veces nosotros no sirve de nada tener agua suficiente si despilfarramos el agua. Entonces ahí también hay un componente social bastante fuerte de sensibilización, reflexión, motivación, para que, por ejemplo, en el riego se utilice el riego tecnificado, no hagamos un uso irracional, digamos, en el consumo humano, en la higiene, etcétera, ¿no? Y el tercer componente es el político, la gobernanza, de modo que estas formas de un uso más racional, más eficiente, sean normativas, ¿no?, comunales, municipales, etcétera. Entonces es una estrategia que tiene lo infraestructural, que es importante, pero también tiene lo social y lo legal, digamos, lo de gobernanza, de modo que a partir de esta estrategia así tan integral, no solo de infraestructura, a veces creemos que con solo infraestructura hemos resuelto.
Yo te comento que Pasorapa tiene cualquier cantidad de los atajados famosos, pero eso no ha resuelto su problema. Entonces tenemos que trabajar desde áreas de recarga hídrica, la infraestructura de almacenamiento, siembra de agua, hasta el uso responsable. Entonces esta estrategia tiene estos componentes y ojalá con la ayuda de organismos estatales o internacionales para el financiamiento la podamos poner en práctica. Una de las estrategias, por ejemplo, ahora iniciales, es que se está formando un comité local de gestión de impulso a esta estrategia, ¿no? Un comité integrado por representantes de todos los sectores de Pasorapa, del gobierno municipal, de los usuarios, etc. Este plan, esta estrategia, este comité va a ser un lanzamiento aquí en el área urbana y va a hacer también las gestiones para que el gobierno departamental de Cochabamba reconozca esta estrategia y en ese sentido también se comprometa a buscar recursos y posteriormente el nivel nacional. Entonces esta estrategia queremos que sea parte del sistema de planificación del Estado y de esa manera cuando sea reconocida entonces esperamos contar con recursos del Plan Nacional de Cuencas, del Viceministerio de Riego, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado vamos a tocar las puertas de las entidades de financiamiento internacional, las entidades privadas, que ojalá nos apoyen. Y entonces en los 10 años la estrategia tiene varios indicadores de progreso, ¿no? Esperamos hacer el acompañamiento y que obviamente no esperamos que el 100% se cumpla, sería una utopía, pero sí esperamos que en unos 5 años en el mediano plazo ya veamos algún tipo de cambio en la mayor disponibilidad de agua y en el acceso, reitero, de los pobladores a agua segura, ¿no? Tanto para riego, para consumo animal. Pasorapa es productora ganadera y obviamente para el consumo humano, que es fundamental, y la higiene, la salud y todo lo que viene, y especialmente en estos momentos de COVID, ¿no? Donde requiere que estemos 100%, digamos, en lo que se refiere a la higiene, ¿no?